Lyra, una chica con un corazón de piedra, sacrificó su amor secreto durante 5 años solo para salvar a su padre. Se vio obligada a aceptar el matrimonio con Karem, un hombre al que nunca había conocido, sin saber que él era el hombre en el que había estado pensando todas las noches durante los últimos 5 años. Ella pensó que era una oportunidad para arreglar las cosas, pero Karem se casó con ella no por amor sino por odio. Pensó que su padre fue la causa de la muerte de su madre. Aunque ella intentó explicarlo, él estaba cegado por el odio. Ella le preguntó preocupada si ya había liberado a su padre, pero él respondió fríamente que el juego recién había comenzado. La noche de boda se convierte en una obsesión cuando él comienza a torturarla. Afirmó que ella nunca lo consideró su primera opción y amenazó con matar a su padre si se atrevía a suicidarse. Ella lo miró pero no podía creer que el hombre que una vez extrañó ahora se había vuelto tan extraño. Mientras él estaba sentado bebiendo vino, ella tuvo que arrodillarse en el patio soportando el frío. Al mirarla cansada con sus manos quemadas, su corazón se llenó de emociones conflictivas. La torturó pero su corazón dolía más. Él recordó los hermosos recuerdos con ella y se esforzó mucho por ella. Ahora al verla sufrir, su corazón le dolía mucho. Finalmente la llevó al baño. En realidad estaba preparándole agua tibia. Le dijo a la sirvienta que preparara una medicina en un tazón de sopa de jengibre con abundante azúcar morena para quitarle el aire frío. A la mañana siguiente, la llevó a la prisión para que escuchara el grito de ayuda de su padre. La obligó a firmar los papeles del matrimonio, amenazándola con entregar a su padre a otra prisión si no aceptaba. Ella le recordó que su padre también era su padrastro, pero él respondió que había obligado a su madre a morir. Lyra se dio cuenta dolorosamente de que no tenía otra opción que firmar el papel que determinaba su destino. Dos personas que una vez se amaron profundamente, ahora debido a malentendidos, se convirtieron en enemigos. Al salir de la prisión, la visión de la nieve blanca cayendo ante sus ojos hizo que sus corazones dolieran aún más. Karem recordó de repente el pasado de ese año, también en una noche nevada, Lyra lo salvó. Desde ese momento, su imagen quedó profundamente grabada en su corazón. Cuando llegó a casa, la vio durmiendo en la silla. Le pidió en voz baja al sirviente que le preparara una sopa caliente, luego le quitó con cuidado los zapatos y la llevó a la cama. La bajó sobre la cama, antes de que pudiera mirar de cerca el rostro de la persona que amaba, se despertó. Rápidamente lo empujó y preguntó por su padre. Su fría respuesta la enfureció y sacó un arma para amenazarlo. Él la desafió a disparar pero ella no pudo matarlo. Hace 5 años fue mi culpa, te pido que perdones a mi padre. Te lo pagaré con mi vida. Pero desgraciadamente el arma no tenía balas, ella estaba muy decepcionada, ni siquiera la muerte la dejó controlar. Al recordar el fallecimiento de su madre, Karem sintió que le dolía nuevamente el corazón. Antes de morir, su madre dejó una nota diciendo que su padrastro era el culpable de su asesinato. Ese pasado inquietante le causó un dolor extremo. El día que murió su madre fue también el día en que se enteró de que la persona que amaba se había casado con otra. Cuanto más lo pensaba, más le dolía. El sentimiento de amor y odio mezclados le hicieron incapaz de controlarse y besarla con fuerza. Después de un rato de resistencia, ella escapó pero él todavía no la dejó ir. Esta vez mencionó la deuda de su familia. Ante estas palabras ella ya no opuso resistencia. Afuera llovía a cántaros y tronaba ferozmente, y el pasado de 5 años también volvió de golpe. Resultó que ese año, cuando Lyra se vio obligada a casarse con otro hombre, Karem intentó impedirlo porque no quería que se casara con alguien a quien no amaba, pero su padrastro lo regañó. Dijo que ambos eran hermanos y tenían que renunciar a esa relación, de lo contrario traería vergüenza a la familia. Entonces su padrastro ordenó a alguien que lo golpeara. Ese año, Lyra lo trató como un juego y se fue con su prometido. En ese momento, sufría un dolor extremo porque había perdido a su madre y a la persona que más amaba. Lo que él no sabía es que Lyra lo abandonó para salvarlo, era su compromiso con su padre. Ella tuvo que aceptar el sacrificio silencioso, pero al final, el resultado fue tormento y dolor como este. Lyra estaba sentada en el tren escuchando el sonido de la gente vendiendo fruta confitada. Recordó el recuerdo de Karem dándole su dulce favorito. Así, sin más,
Se quedó dormida justo cuando estaba a punto de ser asesinada por un hombre de negro. Karem apareció a tiempo para detenerla, pero aún así el hombre lo apuñaló una vez. Después de tratar con el hombre de negro, este se sentó al lado de su amante y apoyó suavemente su cabeza para que pudiera dormir profundamente. Al mirar a su amada durmiendo, de repente se sintió extremadamente feliz. Justo cuando ella se despertó, los dos se miraron y el dulce pasado del pasado también regresó. En ese mismo barco, él había prometido ir con ella, pero ahora se sentían incómodos. Ella le dijo que se quedara tranquilo, que ella no huiría y por eso no era necesario que la siguiera de esa manera. Su preocupación la hizo sentir profundamente incomprendida, pero él aún no se lo explicó. En la galería, aprovechó para esconder los cuadros que pintó de él. Mientras ella arreglaba las flores, él miró alrededor de la galería y luego le pidió que le pintara un retrato. Ella lo miró y le puso una condición: si la dejaba ver a su padre, lo dibujaría. Ella lo miró por un largo rato y dijo: él lucía majestuoso ahora, pero no había calidez en absoluto, no como el cálido hermanastro de antes. Sus palabras lo enojaron, pero pronto se desmayó debido a sus graves heridas. Resultó que él resultó herido mientras la salvaba. Ella rápidamente se quedó a su lado para cuidarlo poco a poco. Solo entonces se dio cuenta de que él siempre había hecho muchas cosas por ella en silencio, sin decir nada. Ella cosió apresuradamente su herida con emoción. En ese momento, entró el médico que también era su exprometido, dejándola sumamente sorprendida. Miró a Karem con desdén, sin esperar que el pobre hombre de entonces ahora se hubiera convertido en el dueño de todo el área. Karem reclama celosamente a Lyra como su esposa, luego le dice a sus hombres que despidan a la invitada. Hacía un frío glacial afuera, tuvo una pesadilla y llamó a su madre. Ella siempre estaba allí para consolarlo. A la mañana siguiente, se despertó y la encontró sosteniéndole la mano. Recordó el pasado cuando estaba gravemente herido y ella estaba allí para cuidarlo. Él se quejó de que tenía hambre, así que ella le preparó un pastel. Él continuó fingiendo ser un paciente y le pidió que lo alimentara. En ese momento, sus ojos hacia ella se llenaron de amor y felicidad. Recordó el pasado en el que, mientras nevaba, solían compartir juntos comida dulce y cálida. Después de comer, le dijo que hoy la llevaría a ver a su padre. Padre e hija estaban felices después de muchos días separados. El padre también le dijo a su hija que no fue Karem quien le hizo daño, sino que fue él quien lo salvó. Había un tipo malo que introdujo el trato comercial con los ladrones a sus espaldas. Quería que su hija investigara quién era. Afirmó que siempre hizo negocios correctamente y no entendía por qué la gente lo incriminaba deliberadamente. Sin embargo, quería evitar esta relación porque eran hermanastros. La hija quiere preguntarle a su padre sobre la muerte de la madre de Karem. En ese momento, su padre dijo que ella había pecado contra la familia y le dijo a su hija que le creyera. En ese momento, el padre adoptivo de Karem invitó a Lyra a su mansión y poco después se reveló su naturaleza malvada. Como resultado, fue arrojada frente al palacio con su cuerpo lleno de heridas. Karem miró esta situación con gran compasión. Resultó que el padre adoptivo obligó a Lyra a firmar los papeles del divorcio y exigió entregarle la mina de oro, pero ella se negó. Karem ya no oculta que Lyra es la persona que más ama en el mundo, por ella está dispuesto a todo. Estas palabras hicieron enfadar muchísimo al padre adoptivo. Al llegar a casa, la vio cuidándose sola la herida, por lo que se apresuró a ayudarla. Resultó que el padre adoptivo vio que Karem tenía la voluntad de triunfar y era valioso, por lo que lo adoptó. Al escucharlo hablar de sí mismo, sintió mucha pena por él. Al día siguiente, los periodistas los rodearon para entrevistarlo sobre su relación. Algunas personas han hablado diciendo que su matrimonio es falso. Cuestionaron la relación inmoral entre hermanastros. A estas preguntas, Lyra respondió que Karem actuaba con crueldad pero solo atacaba a los malvados, en su interior siempre protegía en silencio a las personas necesitadas. Aunque es su hermanastro, es muy importante en su vida. Después de expresar todos sus sentimientos, los dos se miraron y mostraron su afecto frente a los reporteros. Al día siguiente, al ver al médico teniendo intimidad con su esposa, Karem se volvió loco y quiso monopolizarla para sí. Cuando agarró con cuidado el libro que le había dado el doctor,
lo tiró enojado. Frente a su rival amoroso, la obligó a besarla. Se volvió cada vez más posesivo, queriendo afirmar que él era el único en su corazón. Como no quería que ella se enojara, le devolvió el libro que había tirado accidentalmente el día anterior. Al ver que ella estaba durmiendo, la cubrió suavemente con una manta y le dio un beso. Al verlo irse, abrió los ojos, sosteniendo el brazalete de jade en su mano. En el pasado, después de romper el collar frente a él, recogió en secreto cada perla y la atesoró. Aunque lo vuelva a injertar, la herida nunca desaparecerá. Después de pensarlo un rato, llamó al médico para concertar una cita para reunirse en la galería mañana. Karem entra enojado a pesar de que Lyra sigue explicando que solo pidió cita para que el médico viniera a vender el cuadro. Decididamente la levantó sobre la mesa y la besó apasionadamente. En ese momento, el médico, sosteniendo un ramo de flores, llamó a la puerta con alegría. Karem amenazó a su esposa, rompió una rama de rosa, le metió la flor en la boca, luego sacó una pistola y apuntó a su rival. Demasiado asustada por su locura posesiva, inmediatamente corrió a besarlo y le rogó que no lo hiciera. Él continuó acariciándola y luego la obligó a ahuyentar al médico. Ella se vio obligada a obedecer. A través de la rendija de la puerta, el médico vio a las dos personas abrazándose. Sabía que no tenía más posibilidades, así que dejó el ramo de flores en el suelo y se fue con pesar. Recordó el día en que Lyra rechazó el anillo de compromiso y dijo que nunca volvería a casarse. No importa lo que digan los de afuera, ella sigue insistiendo en que solo ama a Karem. Esa noche, Karem fue a la prisión para preguntarle a su padrastro si él fue quien mató a su madre. Al ver a su hijastro, seguía explicando y afirmando que nunca le había hecho daño a su madre. Ese año su madre robó el mapa de la mina de oro y fue descubierta. La encerró para investigar dónde estaban sus cómplices. Hoy es el cumpleaños de Lyra, así que Karem hará que alguien lo saque. Al ver a su padre, Lyra lo abrazó felizmente y lo ayudó a sentarse en la silla. Como sentía tanta pena por su hija, le sugirió que rompiera con Karem y abandonara ese lugar juntos, pero ella simplemente dijo que no se arrepentía. No dijo nada más, solo quería que su hija viviera bien y fuera feliz. Por la noche, Karem se arrodilló ante el altar de su madre y le pidió perdón por dejar atrás su odio a cambio de una vida en paz. Él mismo preparó todo e incluso practicó decirle sus deseos a Lyra. Estaba a punto de estar cerca de su esposa cuando de repente su subordinado llegó para informarle que el campo de refugiados estaba en llamas. Él y su esposa fueron inmediatamente a ver el estado del paciente y detuvieron el sangrado. Al mismo tiempo, el médico llegó para ayudar. Todos trabajaron juntos para tratar de salvar a la gente. El médico aprovechó para preguntarle directamente sobre su relación con Lyra y relató el pasado. Cuando el padre de Lyra se enteró de los dos, decidió enviar a Karem lejos. Lyra se ve obligada a conocer al prometido arreglado de su padre, pero ella dice que nunca se casará con otra persona en su vida. Al escuchar esas palabras, Karem se conmovió profundamente. Le ayudó a comprender que el amor de Lyra por él aún ardía intensamente. Su actitud se volvió más suave y cariñosa, incluso quiso llevarla a casa como para compensar todos los malentendidos anteriores. Cuando llegó a casa, ella le dio el mapa de la mina de oro y dijo que creía que él siempre se preocupaba por la gente. Para vengarse de Karem, los bandidos capturaron a los huérfanos y le pidieron que fuera a un almacén abandonado en los suburbios, sin esperar que Lyra también hubiera sido secuestrada. Al ver que torturaban a su esposa, se enojó muchísimo y los secuestradores lo obligaron a elegir entre su esposa y los huérfanos. Al ver que Karem estaba siendo brutalmente golpeado, Lyra dijo deliberadamente palabras crueles. «Solo te veo como un hermano, te vas y me dejas solo». Esta escena fue tan desgarradora, tal como la que tuvo que soportar todos esos años atrás. Cuando la liberaron, ella lo besó dolorosamente en los labios, pero él la echó porque en su corazón ella era más importante que su propia vida. Justo cuando ella salía corriendo, se escuchó una gran explosión y quemó todo. Ella se sorprendió y gritó su nombre en vano. Recordó los momentos que pasó con él, abrazando dolorosamente su camisa. De repente, una llamada la hizo pasar del dolor extremo al shock. Ella inmediatamente corrió hacia él y los dos intercambiaron un beso apasionado.
Al día siguiente, los periódicos publicaron inmediatamente un artículo sobre cómo Karem había luchado ferozmente con los ladrones la noche anterior, para rescatar a los huérfanos desaparecidos. El jefe estaba extremadamente enojado, no solo no mató a Karem sino que también lo convirtió en un héroe. Todos los días Karem no quería estar lejos de su esposa. Pasaba cada momento libre recordando recuerdos con ella. Luego fue a interrogar a su padre adoptivo por qué los ladrones usaron sus balas y explosivos. Declaró que a partir de ahora cortará completamente relaciones con él. Karem guardó en secreto el deseo de su esposa. No necesitaba una linterna celestial, pero quería cumplir su deseo él mismo. Bajo el tragaluz le dio un dulce beso. Al día siguiente, el padre llamó a su hija a su casa para entregarle los documentos de la propiedad y el contrato de la tienda. Él espera que si algo le sucede, ella aún pueda vivir bien. Luego se encuentra con Karem en los suburbios para hablar sobre la muerte de su madre. Al llegar al punto de encuentro, Karem no lo pudo encontrar por ningún lado. De repente una persona en la oscuridad le disparó un arma. Temprano a la mañana siguiente, Lyra escuchó que su padre había fallecido y encontró el botón de Karem en su mano. Una criada temblorosa reveló que vio a Karem trepar el muro desde el patio trasero y correr directamente al estudio. Lyra recordó que su marido había salido temprano en la mañana y aún no había regresado. Ella no podía creer la verdad y se desmayó. De este lado, Karem luchaba por encontrar a su hermano adoptivo, y le pidió que buscara un médico que lo ayudara a quitarse la bala que tenía en el brazo. No quería que su esposa se preocupara, así que no volvió a casa. Lyra finalmente conoce a Karem, y lo que ve la hace incapaz de evitar pensar que él es el culpable. Ella le apuntó con el cuchillo y lo ahuyentó. Al verla apuñalarlo sin piedad, le agarró la mano y hundió el cuchillo más profundamente. Intentó aferrarse a la confianza de su amante, pero ella dijo que cortarían lazos a partir de ahora. De regreso a casa, Lyra olió perfume en su ojal. Recordó que la criada le había presentado esto como un helado típico de su ciudad natal. Ella sabía que la criada robó el botón para incriminar a Karem. Todos los malentendidos quedaron aclarados. Karem también dijo que unos ladrones mataron a su padre para vengarse de él. Frente a la tumba, lo llamó suegro y le prometió cuidar de Lyra, no dejar que sufriera ningún daño. A través del informe, descubrió en el cuerpo de su madre una marca similar al anillo de su padre adoptivo. Supuso que su padre adoptivo era el culpable y condujo a la gente a su casa. El padre adoptivo se rió porque se había preparado de antemano. Ese año, utilizó la vida de Karem para obligar a su madre a darle el mapa de la mina de oro. En este lado Lyra vio la carta de Karem. Lamento haber tenido que irme y terminar con todo el odio. Te dejo todos mis bienes y una casa llena de flores de albaricoque. Por favor, recuerda que te amo más que a mi vida. Lyra tristemente corrió a buscar a su marido por la noche. Quería llevárselo, pero los soldados se apresuraron a escoltarlo. Desde lejos, el hermano adoptivo se sintió satisfecho de su sufrimiento cuando destruyó a Karem con sus propias manos. Lyra va a la tienda de arte y le pide a su hermano adoptivo que la ayude a vender joyas para recaudar dinero para salvar a Karem, pero él le apunta con una aguja al cuello y la obliga a casarse con él. Quería enviar personalmente a Karem al infierno más oscuro. Estaba sumido en el odio. El momento en que Karem entró en la casa de Lyra fue también el momento en que comenzó su sufrimiento. Esa noche, fue a buscar a Karem y vio a su madre siendo violada por su padre adoptivo. Luego fue torturado por su padre adoptivo. Mientras escapaba, vio a Karem usando todo el dinero que ganó para comprar un collar para Lyra. En esa noche nevada, fue arrestado y golpeado tan brutalmente que perdió una pierna. Karem explicó que siempre había estado buscando a su hermano, pero ninguna explicación podía curar la herida. Apuntó con el arma a su cabeza, pero estaba vacía. Ese año, cuando se perdieron, Karem dejó un mensaje, pero una tormenta borró sus palabras. Al ver que el ejército se acercaba, el hermano fingió apuntarle un arma a Karem para que los soldados abrieran fuego. 3 años después, Karem llegó a la tumba de su hermano y descubrió inesperadamente que su hermano había conservado los zapatos de ese año. Cuando llegó a casa, le propuso matrimonio a Lyra. Deseaba que cada día fuera su noche de bodas. Los petardos de bendición del médico interrumpieron accidentalmente su beso. Al ver que el médico estaba a punto de convertirse en padre,
Karem se sintió un poco celoso, no esperaba que Lyra anunciara que él también estaba a punto de convertirse en padre. El drama termina aquí, por favor regálame un me gusta y una suscripción para apoyar el canal, gracias.